El polvo parece inofensivo, flota, cae, desaparece, pero en algunos lugares el polvo observa, espera, y cuando entra en los pulmones correctos, nunca vuelve a salir. Este no es un caso común, es el expediente de una enfermedad que no ataca de inmediato, que crece en silencio y que convierte al propio sistema inmunológico del ave en su peor enemigo. Soy Juan Felipe Vázquez Cuartas, estudiante de Medicina Veterinaria y Zootecnia de la Universidad del Tolima, y hoy abrimos el caso 7. Sombras en el polvo. Doctor, mis aves no están muriendo rápido. Eso es lo raro. Primero dejan de caminar bien, algunas se sientan, otras se estiran una pata hacia adelante y la otra hacia atrás. Comen menos, adelgazan y luego simplemente no se levantan. Edad del lote: 5 a 7 semanas. Producción intensiva. Ambiente cerrado. No hay diarrea profusa. No hay signos respiratorios severos. Pero hay algo peor. Un patrón. Pensé en deficiencias minerales. Pensé en lesiones traumáticas. Pensé en toxinas. Pero ninguna explicación justificaba la simetría de las parálisis, ni la edad específica de las aves afectadas. Entonces entendí algo inquietante. Esto no estaba atacando músculos, estaba atacando nervios. Porque cuando un músculo falla, lo hace de forma difusa, con debilidad generalizada, con fatiga, con dificultad para sostener el cuerpo. Pero aquí el patrón era distinto. Las aves no habían perdido fuerza por completo. Algunas intentaban incorporarse, otras batían las alas. El problema no era la contracción, el problema era el orden. Los movimientos no estaban descoordinados, estaban interrumpidos, como si la señal nunca hubiera llegado. Una pata hacia adelante, la otra hacia atrás, posturas imposibles de explicar por un daño muscular simple y por una deficiencia nutricional. Y entonces apareció otro detalle. Las parálisis eran simétricas, progresivas, y afectaban a aves de la misma edad. Eso descartaba traumatismos accidentales. Nadie se cae siempre de la misma forma. Nadie se lesiona exactamente igual, una y otra vez. Cuando un músculo se lesiona, duele. El ave reacciona, huye, vocaliza. Pero estas aves no reaccionaban. Y fue ahí cuando el cuerpo habló claro. El problema no estaba en el tejido que se contrae, estaba en el tejido que conduce, en las estructuras que llevan la señal, desde el cerebro hasta las patas, hasta las alas, hasta los ojos. Esto no era una enfermedad muscular, era una enfermedad que avanzaba siguiendo trayectos nerviosos, silenciosa, progresiva. Y cuando entendí eso, supe que estábamos frente a algo mucho más serio de lo que parecía al inicio. Observa esto. Parálisis flácida. Ala caída. Y mira el ojo. La pupila ya no es redonda. Es irregular, como si algo estuviera creciendo detrás.
Cuando una enfermedad altera nervios, visión y peso corporal y aparece justo cuando el sistema inmune empieza a madurar, ya no estamos hablando de un agente común. Al realizar la necropsia, hígado aumentado de tamaño, nódulos blanquecinos múltiples, vaso demasiado grande, espera, el nervio ciático está engrosado, mucho más de lo normal. Un nervio no debería verse así. Lo que estoy viendo no es inflamación simple, es infiltración celular. Células que no deberían estar aquí se multiplicaron sin control. Histopatología confirmada. Proliferación de linfocitos T no reactivos neoplásicos. El sistema diseñado para defender al ave se había convertido en el arma del agresor. El análisis molecular confirmó algo mucho más perturbador. Este agente entra por inhalación y se replica en células inmunes y luego se esconde. Entra en latencia y cuando despierta, transforma. Este mismo patrón se ha descrito en granjas de todo el mundo. Un agente viral altamente contagioso, persistente en el ambiente, capaz de sobrevivir meses en el polvo y lo más inquietante, la vacunación no lo elimina, solo lo obliga a cambiar, a volverse mucho más agresivo, más eficiente, más silencioso. Todas las piezas se encajan: aves jóvenes, parálisis progresiva, nervios engrosados, tumores viscerales, linfocitos T transformados, transmisión por polvo, virus que no se erradica con vacunas, solo se contiene, un cáncer inducido por un virus. Sí, todas las piezas encajan. No se trataba de una deficiencia, no era un trauma, no era una simple infección pasajera. Este caso corresponde a una enfermedad viral oncogénica, causada por un alfa herpes virus capaz de transformar células del sistema inmunológico del ave. El nombre del agente responsable es Marek's Disease Virus, científicamente clasificado como Gadget Herpes Virus 2. La enfermedad que hemos investigado desde el inicio se trataba nada más y nada menos que la enfermedad de Marek. Ahora sí, para comprender completamente esta enfermedad, es fundamental analizarla desde la tríada epidemiológica, tal como se describe en el artículo base. El agente causal es el Marek's Disease Virus.
un alfa-herpes virus oncogénico estrictamente asociado a células, con tropismo por linfocitos T, capaz de establecer latencia, integrarse en los telómeros del ADN del huésped y desencadenar linfomas malignos. El principal huésped susceptible es el pollo doméstico, Gallus domesticus, especialmente aves jóvenes entre 4 y 20 semanas de edad, etapa en la que el sistema inmune está en desarrollo y es más vulnerable a la transformación tumoral inducida por el virus. El ambiente juega un papel clave en la transmisión. El virus se elimina activamente desde los folículos de las plumas, se adhiere a partículas de polvo contaminado y se transmite principalmente por inhalación. Puede permanecer viable durante semanas o incluso meses en el entorno, especialmente en sistemas de producción intensivos, con alta densidad animal y deficiencias en bioseguridad. Antes de cerrar este caso, es importante aclarar desde qué tipo de evidencia científica se construyó esta investigación. El contenido de este podcast se basa en un artículo de revisión científica, no en un estudio experimental aislado ni en un reporte de caso individual. Específicamente, se trata de una revisión narrativa y analítica que recopila y sintetiza más de un siglo de investigación sobre el virus, su patogenia, su capacidad oncogénica y su evolución frente a las estrategias de vacunación. Este tipo de diseño de estudio permite integrar resultados de estudios experimentales, observacionales, moleculares y epidemiológicos, ofreciendo una visión global y actualizada de la enfermedad y de los desafíos que aún representa para la patología aviar. A continuación, te abro un apartado en el que vamos a explicar detalladamente las figuras expuestas en el artículo. Empecemos con la figura más importante del artículo: ciclo de infección y patogénesis del virus. Esta figura muestra de manera esquemática cómo el virus entra al organismo del ave, se disemina y finalmente causa enfermedad. El proceso inicia cuando el ave inhala polvo contaminado con partículas virales, las cuales provienen principalmente de los folículos de las plumas de aves infectadas. Una vez inhalado, el virus infecta inicialmente macrófagos y células presentadoras de antígeno, lo que le permite llegar a los órganos linfoides primarios, como el vaso. Posteriormente, el virus infecta linfocitos B, donde ocurre una replicación temprana, y luego pasa a infectar linfocitos T CD4, que son las células clave en esta enfermedad. En estas células, el virus puede entrar en un estado de latencia, es decir, permanecer oculto sin destruir la célula, lo que le permite evadir la respuesta inmune del ave. Con el tiempo, algunos de estos linfocitos T, latentemente infectados, sufren transformación neoplásica, dando origen a linfomas, que afectan nervios periféricos, órganos viscerales y piel. Ahora sí, pasamos a observar la evolución de la virulencia del virus y vacunas. Esta figura principalmente nos ilustra un aspecto crucial de la enfermedad de Marek, la evolución del virus a lo largo del tiempo, incluso en presencia de vacunación. Se puede observar cómo, a medida que se implementaron vacunas más efectivas, el virus respondió evolucionando hacia cepas progresivamente más virulentas. Se describen diferentes patotipos del virus: cepas moderadas, virulentas, muy virulentas y muy virulentas plus, siendo estas últimas capaces de causar enfermedad incluso en aves vacunadas. Esto ocurre porque las vacunas actuales no evitan la infección ni la transmisión, sino que reducen la mortalidad y los signos clínicos, permitiendo que el virus siga circulando en el ambiente. Como consecuencia,
se genera una presión selectiva que favorece la aparición de virus más agresivos. Entonces, como conclusión de esta, la vacunación controla la enfermedad, mas no la elimina. En conjunto, las dos figuras del artículo permiten comprender que la enfermedad de Marek es un proceso complejo que involucra infección respiratoria, diseminación sistémica, latencia viral, transformación tumoral y daño neurológico progresivo. Esta explicación integrada justifica tanto los hallazgos clínicos observados en campo como las lesiones macroscópicas y microscópicas descritas en la literatura. La enfermedad de Marek no solo representa un desafío sanitario y productivo, sino también un modelo único de cáncer inducido por virus. A pesar de la vacunación, el virus continúa circulando, evolucionando y adaptándose a los sistemas de producción modernos. Este caso nos recuerda que, en patología aviar, algunas enfermedades no llegan con violencia, llegan en silencio, se esconden en el polvo, y cuando las notamos, ya han cambiado todo. Aquí damos cierre al caso 07, Sombras en el polvo.